Hola amigos, bienvenidos sean, espero que se encuentren bien. Hoy les muestro cómo hacer un tanque elevado con estructura de cartón con apariencia de madera. Espero sea de su agrado, le den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Requeriremos cartón tipo batería o sólido de 1 y 3 milímetros, un tubo de cartón de servilletas de cocina, pegamento de contacto y cinta adhesiva gruesa transparente. Aquí les presento el croquis del proyecto, que consta de 2 plataformas, donde descansarán los tanques, sostenidas por 4 columnas y reforzada con largueros y diagonales en forma de cruz por los 4 lados, cuyo croquis encontrarán en la descripción de este video. Del tubo de cartón sacamos los tanques, dándole una altura de 6,80 centímetros, mismos que marcamos ayudándonos de una cartulina flexible y un lapicero, para después recortarlo con un cúter. Este lo pintaremos solo por el interior, ya que servirá para pegar en su exterior la cartulina donde formarán la textura tipo madera del tanque, misma que nos debe quedar un medio centímetro más alto que el tubo. En dicha cartulina marcaremos a cada 6 milímetros unas líneas paralelas, las cuales representan a escala 1:25, que es la del proyecto, tablas de 15 centímetros a dicha escala. Ya teniéndolas dibujadas, las recortamos, pero no completamente, solo para poderlas doblar y así poderle dar la forma del tubo. Ya logrado lo anterior y con un cúter de punta o tipo bisturí, marcamos unas zanjas en líneas onduladas, más o menos como se aprecian en estas 2 croquis, y por cada espacio marcado. La cantidad puede ser entre 3 o 4, dependiendo del ancho del espacio realizado o dejado, y buscando aparentar la forma de las vetas de la madera a representar y lograr algo como se muestra. Para ya completo todo el tramo necesario, tomar 3 colores, un ocre, un café canela o un color camello. Esto los aplicamos con pincel y con una consistencia poco aguada y con la técnica del pincel medio seco. Iniciamos con el color camello y aplicándolo en toda el área sin importar nos quede muy uniforme. Ya terminado este y ya seco, continuamos con el siguiente, que será el color ocre. Este deberá ser aplicado como manchas en lugares que deseemos y dejando ver en algunas partes el color anterior. Para el último, aplicar el color café canela, el cual aplicamos en pinceladas paralelas a las líneas y también dejamos ver algunas zonas de los colores anteriores y dejamos secar. Ya seco, ahora y usando un pedazo de lija grano medio, raspamos sobre esta un pedazo de carbón y así obtener polvo del carbón. Con este polvo y con la ayuda de un pincel lo volcamos de a poco sobre la cartulina para con el mismo pincel barrerlo sobre su superficie, buscando rellenar las zanjas o grietas que hicimos con el cúter. Y al mismo tiempo nos oscurecerá un poco dependiendo de cuánto polvo dejamos, por lo que trataremos de quitar el más que se pueda, obteniendo así algo como se muestra, dándole al final una mano de laca mate transparente. Haciendo lo mismo para el segundo tanque, así como para las 2 plataformas, que esta sí será necesario darle una mano de pintura café canela por la parte posterior, lo que no será necesario en las de los 2 tanques, ya que estas se pegarán en el tubo. En el caso de los demás elementos, se tendrá que dar el acabado en forma individual por los 2 lados.
y para las columnas será así también, pero después de unir 2 piezas para que nos den el ancho requerido y ya pegadas ahora sí darle la textura por los 4 lados, quedándonos algo como se muestra. Y así hasta completar el total de los elementos que formarán el tanque, como son las columnas, los largueros, las diagonales, los tanques y las plataformas, así como sus cargadores. Como paso siguiente armaremos la estructura principal, colocándole los cargadores según su ubicación, tanto de la plataforma de abajo, así como la de arriba y los largueros intermedios. Para después y con los respectivos cargadores unirlos estos para formar la estructura principal, uniéndolos con pegamento universal, para ya seco continuar pegando los cargadores de las 2 plataformas. Siguiendo con la colocación de las diagonales en cruz del área superior, haciéndole sus ajustes necesarios para lograr embonarlos bien en sus lugares respectivos. Teniendo las diagonales superiores ya pegadas, ahora pegamos las plataformas. La de arriba solo la centramos y pegamos, y la inferior le hacemos unos cortes necesarios para que pueda embonar, y ya realizado lo aplicamos pegamento y lo colocamos en su lugar. Para ya pegadas estas, ahora colocar las diagonales inferiores, dejando pendiente un par por donde meteremos el tanque inferior. Para armar estos, tomamos el tubo y pegamos en uno de sus extremos un trozo de cinta adhesiva transparente, buscando que quede cubierto este lado. Para después, y ya pegado, colocarle un pedazo de cartulina con la apariencia de madera y nos quede como se muestra, colocándole un par de ligas para que lo mantengan en su lugar hasta que pegue y seque bien. Para ya seco, ahora con el pegamento de contacto, aplicarle sobre la cinta, tratando que nos quede abultada y en forma de ondas, no preocupándonos quede blanca, ya que al secar se transparenta completamente. Y para que al secar aparenten ser olas sobre la superficie del agua contenida en el tanque. Para los hinchos de acero de los tanques los hacemos con tiras de papel de terciopelo café, manchándolos con pintura café marrón y otras manchas de color rojo óxido, mismo que pegamos con pegamento universal rodeándolo al tanque después de quitarle las ligas. Ya completo el tanque con sus hinchos, ahora sí lo pegamos en su lugar y terminamos de pegar las diagonales pendientes. Con pintura café marrón mezclada con un poco de talco, así como con la ayuda de un acocador de punta redonda, marcamos algunos tornillos en los extremos de las diagonales, aplicando dicha mezcla con el acocador, cuidando de no presionarlo para que solo se marque un punto y aparente ser la cabeza de los tornillos. Y al final solo retocamos con pintura café todo lo que necesite retoque y tendremos algo como se muestra.
Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.